verdad que Mario Vargas Llosa tiene vocación de vagabundo? Bueno, me he pasado en realidad una buena parte de la vida viajando, así que debe ser cierto. Sí, he vivido en muchos sitios desde muy chico, es decir, antes de poder decidir. O sea que en realidad algo de vagabundo debo tener. ¿Tú te consideras un hombre vanidoso? Pues espero que no. Bueno, uno no se conoce a sí mismo como para saber cuáles son exactamente sus defectos, pero no me gustaría tener el defecto de la vanidad, que me parece uno de los más tontos, la verdad. ¿Piensas que eres un escritor para la burguesía? No, yo no creo que un escritor escriba realmente para la burguesía ni para el proletariado. Creo que un escritor escribe fundamentalmente para cristalizar una necesidad íntima, una urgencia íntima, y que aspira a llegar al mayor número de lectores posible, ¿no? Que escribe para todos los lectores, pero me parece que es muy raro que un escritor escriba con intención de llegar a un público determinado. Perdón. ¿Sí? ¿Qué significa para ti ser presidente del Pen Club? Bueno, significa perder mucho tiempo escribiendo cartas, por ejemplo, pero aparte de esta, digamos, esta obligación más bien administrativa que conlleva este cargo, también significa hacer una labor que creo que es bastante útil, necesaria en favor de escritores que sufren persecuciones, en defensa de la libertad de la creación artística en países donde esta libertad está restringida o no existe, ¿no? Es fundamentalmente una labor de este tipo. Vamos a meternos ahora un poco en tu vida privada. ¿Se puede decir que Mario Vargas Llosa es un hombre feliz? Bueno, depende qué se entienda por felicidad. Es decir, creo que un hombre absolutamente feliz no existe, que hay hombres, en fin, que tienen más momentos de felicidad que otros. Yo considero que soy muy afortunado en el sentido de que, por ejemplo, puedo dedicar la mayor parte de mi vida a la cosa que para mí es más importante, que es escribir, y eso indudablemente es algo que agradezco a mi suerte, pero por supuesto que como todo el mundo tengo también mis momentos de infelicidad, ¿no? Bueno, esto ha sido una mini entrevista, pero ahora en el coloquio te preguntarán muchísimas más cosas. Sí. Y ahora vamos a pasar a ver unas imágenes filmadas sobre la vida y la obra de nuestro escritor. Mario Vargas Llosa, uno de los tres grandes de un boom, el hispanoamericano, que parece paradójicamente interminable, es de Arequipa. De esa ciudad peruana arranca en 1936 su biografía, desarrollada bajo el signo de un nomadismo que aún no ha cesado. De Perú, su familia se traslada a Bolivia, donde el escritor vivió su niñez. Ya de nuevo en el Perú, cursó los estudios secundarios. Algunos de los varios centros que recorrió dejarían honda huella en lo mejor de su producción novelística. En la Universidad de San Marcos seguiría las carreras de Letras y Derecho. Su vocación literaria fue temprana. Él mismo ha contado que ya escribía a los 9 años, de acuerdo con una tradición familiar encarnada por vez primera, según recuerda, por su bisabuelo materno. Como en tantos otros casos, su inicial experiencia en la literatura se produjo en el campo del periodismo. En 1955, recién cumplidos los 19 años, tiene a su cargo los boletines informativos de Radio Panamericana. Antes había pasado también por el Colegio Militar Leoncio Prado. La ciudad y los perros, su primer gran éxito, se inspiró en esta etapa de sus estudios. Europa constituía una de sus mayores tentaciones. Por fin consiguió una beca y vino a Madrid. En 1958 se doctora. Su tesis fue Bases para una interpretación de Rubén Darío. En España dará un curso en la Universidad Autónoma de Barcelona. Vivirá 6 años en nuestro país, 7 en Francia y 5 en Inglaterra. Viajará a los Estados Unidos y a Puerto Rico. Los comienzos de este itinerario son duros.
En París esperaba una beca que nunca llegaría. Se colocó en la escuela Berlitz como profesor de español. Para ello, hubo de castellanizar su pronunciación. Trabajaba de sol a sol, de 7 de la mañana a 9 de la noche. Entre clase y clase, escribía. De la Berlitz pasó a practicar el periodismo en la agencia France Press. Horario nocturno. De la agencia oficial francesa a la casa de la radio. Cada nueva colocación significaba una ganancia de tiempo para la literatura. Viaja a Cuba en 1965 al ser designado jurado en el premio Casa de las Américas. En La Habana asistiría a las sesiones de la Conferencia Tricontinental, donde conocería personalmente a los dirigentes guerrilleros del nuevo continente. Este viaje marcaría toda una fase de su vida. Se comprometería políticamente con los vientos revolucionarios que entonces soplaban. Andando el tiempo, este compromiso se moderaría. Hoy, sin los radicalismos de entonces, sigue definiéndose como socialista. De París a Londres. Su carrera literaria, ya asentada, le permite vivir en condiciones más favorables. Al cabo de muchos años, la política cambia de rumbo en su país y regresa. Allí vive en una casa de barranco frente al Pacífico con su mujer Patricia y sus 3 hijos. Pero su vocación viajera no cesa. Nombrado presidente del Pen Club Internacional, este año se le ha ofrecido la cátedra Simón Bolívar en la Universidad de Cambridge. Y en Londres reside el actual invierno. En su ejecutoria literaria, muchos títulos y bastantes premios. Desde el drama lejano La huida del Inca hasta su reciente La tía Julia y el escribidor, se suceden novelas, ensayos, galardones. Ya en 1959, por Los jefes, recibe el premio de la Revue Française. La ciudad y los perros, escrita en París, gana en 1962 el Biblioteca Breve y en 1963 el de la Crítica. La Casa Verde, que aparece en 1965, obtiene en 1967 el premio Rómulo Gallegos. Publica en 1970 Conversación en la Catedral, una de sus grandes novelas. Poco antes, en 1967, han aparecido Los cachorros. El humor, un humor de la mejor ley, entra en su obra en 1973 con Pantaleón y las visitadoras. Dos ensayos han revelado su preocupación por el análisis crítico. La orgía perpetua, Flaubert y Madame Bovary, y Gabriel García Márquez, Historia de un deicidio. Pero ahora nos ocuparemos en mayor medida de su último libro, el que lleva por título La tía Julia y el escribidor. Esta novela cuenta la historia de un autor de radioteatros que en la Lima de los años 50 hace prácticamente las veces de una industria editorial. Escribe una serie de novelas radiofónicas, al mismo tiempo es el protagonista y el director de estas seriales, que tienen una enorme audiencia y que influyen en la manera de pensar y sentir de las gentes. Junto con la historia del escribidor, Pedro Camacho, en la novela se incorporan algunas de sus historias, de estas fantasías un poco extravagantes, un poco truculentas y sensacionales, para mostrar las convenciones, los prejuicios, los mitos que fueron los materiales sobre los que el radioteatro se creó, funcionó y gracias a los cuales tal vez tuvo esa enorme audiencia. Junto con esta parte, diríamos, de imaginación, de fantasía del libro, hay unos capítulos autobiográficos en los que el propio autor cuenta una experiencia de su vida que a la larga resulta, en cierta forma, una experiencia un poco truculenta y melodramática, como esos radioteatros que escribe el escribidor Pedro Camacho. Bien, pues vamos ya, después de estos minutos de filmación y sobre la vida y obra de nuestro escritor, a comenzar nuestro coloquio habitual
con nuestros invitados, que espero que ya estén todos dispuestos a hacer nuevas preguntas, y creo que va a ser Gemma Cuervo la primera en comenzar. Gracias. Mario, siempre es un placer leerte o leer tu producción. Gracias. Y espero que ahora sea para todos un placer hacerte preguntas. Estoy interesada en saber ese cambio hacia la sencillez que observo en la tía Julia y el escribidor, hacia lo popular, maravillosamente popular, que inicias en Pantaleón. Es como, siendo tu cuarta o quinta novela, es como un primer planteamiento de un escritor. ¿Esto te ha costado como mucho ponerte en esa postura casi virgen con tu anterior producción? Pues mira, la verdad es que no me gusta a mí repetir lo que ya he escrito, ¿no? Probablemente hubiera sido más fácil para mí escribir una novela como Conversación en la Catedral o La Casa Verde, ¿no? Es decir, novelas que había escrito ya en ese tono, con ese tipo de técnica. Pero, digamos, la literatura para mí es interesante en la medida en que es una aventura, una búsqueda de algo nuevo. Y entonces en estas últimas novelas lo que he intentado es hacer cosas que para mí eran completamente inéditas, ¿no? Por ejemplo, en mi novela anterior, explorar un poco el mundo del humor, que era un mundo que yo desconocía por completo. Y en el caso de este libro, lo que he intentado es escribir algo en torno de un asunto que a mí siempre me fascinó mucho, que es el mundo de la radio, y más concretamente el mundo de las seriales radiales. Es un mundo que siempre me pareció muy pintoresco, muy divertido, y al mismo tiempo con una enorme influencia. En realidad lo que he querido hacer en esta novela es explorar un poco ese mundo, ¿no? Yo quisiera saber por qué esa relevancia del personaje de Pedro Camacho en tu novela, la tía Julia y el escribidor. Bueno, este personaje, como muchos otros personajes de mis libros, tiene raíces en personajes de carne y hueso, ¿no? No es exactamente la biografía de una persona que yo conocí, pero sí tiene muchos rasgos de una persona que yo conocí en Lima en los años 50 y que escribía para la radio. Era un personaje que me fascinaba mucho porque era una especie de industria radial él solo. Escribía muchas seriales radiales y además las dirigía y las interpretaba como actor. Y a mí me fascinaba esa pluralidad de personajes que era este ser, ¿no? Durante mucho tiempo pues lo conservé en la memoria y él ha sido la raíz, la simiente del Pedro Camacho de la novela. Está muy elaborado, por supuesto, está muy trastornado, pero en realidad, en el fondo, es un poco ese personaje que yo conocí. Perdón. ¿Sí? ¿Qué significa para ti ser presidente del Pen Club? Bueno, significa perder mucho tiempo escribiendo cartas, por ejemplo, pero aparte de esta obligación más bien administrativa que conlleva este cargo, también significa hacer una labor que creo que es bastante útil, necesaria en favor de escritores que sufren persecuciones, en defensa de la libertad de la creación artística en particular. ¿Es verdad que Mario Vargas Llosa tiene vocación de vagabundo? Bueno, me he pasado en realidad una buena parte de la vida viajando, así que debe ser cierto. Sí, he vivido en muchos sitios desde muy chico, es decir, antes de poder decidir. O sea que en realidad algo de vagabundo debo tener. ¿Tú te consideras un hombre vanidoso? Pues espero que no. Bueno, uno no se conoce a sí mismo como para saber cuáles son exactamente sus defectos, pero no me gustaría tener el defecto de la vanidad, que me parece uno de los más tontos, la verdad. ¿Piensas que eres un escritor para la burguesía? No, yo no creo que un escritor escriba realmente para la burguesía ni para el proletariado. Creo que un escritor escribe fundamentalmente para cristalizar una necesidad íntima, una urgencia íntima, y que aspira a llegar al mayor número de lectores posible, ¿no? Escribe para todos los lectores, pero me parece que es muy raro que un escritor escriba con intención de llegar a un público determinado.